En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos. Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Damos gracias a Dios por este hermoso momento que nos concede poderles acompañar y llevarles nuevamente el mensaje de esperanza. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Estamos transmitiendo en vivo, iniciando el último mes del presente año, el mes de diciembre. Gracias a la cobertura de nuestro Dios, podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos está sacando en victoria, Mari. Así es, definitivamente que el Señor les bendiga una vez más. Estamos ya en este hermoso miércoles 1 de diciembre, entramos ya a un nuevo mes y el último de este año 2021. Así que le damos la gloria a nuestro Dios porque Él es el dador de la vida, Él es quien nos tiene hasta este momento. Así que gloria sea a Dios y bienvenido a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos para que usted disfrute de los próximos minutos en la compañía de esta edición. Desde ya disponga su corazón para que sea Dios el que esté ministrando nuestras vidas, hable a nuestros corazones y sobre todas las cosas que su vara y su callado infundan aliento en nuestra vida. Gracias por disfrutar con nosotros y queremos invitarle para que usted también pueda compartir la transmisión y también nos deje su comentario porque queremos orar por usted. Así es, le invitamos en este momento a que usted nos pueda escribir ahí en esa red social que usted nos está sintonizando. Déjenos su comentario, pero también déjenos su petición. Queremos orar por usted, queremos orar por esa necesidad que usted está atravesando, sea enfermedad, sea problema, sea por bendición. Le invitamos a que usted nos escriba y nos diga para que podamos orar por usted al finalizar este programa. Recuerde que también lo puede hacer a través del 75 54 71 53. Dios tiene todo bajo su perfecto control y aunque quizás esté atravesando un momento de dificultad, de enfermedad, sabemos que Dios está con nosotros y que Él puede sanar a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Por eso es que siempre estamos dando cobertura, estamos dando siempre seguimiento a cada una de esas oraciones porque la oración eficaz del justo puede mucho y es a través de la oración que nosotros podemos romper toda cadena de esclavitud y poder dar seguimiento a cada una de esas necesidades. Así que bienvenidos a los que ya nos están sintonizando. En este momento se abre la apertura para las otras fanpages que estaban pendientes, como lo son @restauración 1450, queda pendiente todavía @elinsanmiguelsb y por supuesto la fanpage de su servidor, como ya es habitual. Gracias por estar disfrutando con nosotros de esta bendición. No dudamos que Dios es el que está con nosotros y que su vara y su callado infunden aliento en nuestra vida. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo número 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La libertad que Cristo ofrece es a través de su Espíritu Santo. Este versículo es también... Esta es la versión NBI, pero podemos también leerlo de una manera, versión Reina Valera 1960, donde nos dice: y conoceréis la verdad, y también la verdad os hace libres. Cristo también pronunció esas mismas palabras. ¿Por qué retomamos este versículo de la palabra de Dios? Porque hoy en día, Mari, las personas tienen la capacidad de encontrar libertad. No están bajo presos, no están bajo cuatro paredes, simplemente tienen una esclavitud del alma, y es decir, no logran visualizar la libertad, la bendición que tienen desde el momento que Dios les concede la oportunidad de ver la luz de un nuevo amanecer.
Así es, también recordando lo que dice Efesios, que cuando nosotros hemos creído en el Evangelio verdadero, dice que Él nos selló con el Espíritu Santo. Y como nuestro Dios es el Espíritu Santo también, Él es Espíritu, dice este versículo de la palabra de Dios. Entonces, donde está Él, dice que ahí hay libertad. No importa, fíjese, no importa que alguien esté detrás de rejas, esté en una cárcel, quizás cumpliendo una condena. Ahí hay personas que están gozosas delante de la presencia de Dios porque le han entregado su vida a Cristo. Y hay personas que están fuera de una cárcel y están más prisioneras que las personas que están detrás de rejas. Así que recuerde que donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que ahí hay libertad. Si usted se siente que está oprimido, que no tiene esa libertad, se siente mal, solamente Cristo es que le puede libertad, porque cuando nosotros nos sentimos que estamos incompletos, que estamos vacíos en nuestra vida, es porque no tenemos libertad, libertad que solamente Cristo ofrece al ser humano. Así que le invitamos, venga a Cristo Jesús, porque Él quiere darle esa verdadera libertad que en este mundo no la va a encontrar. Correcto, y me hacía recordar, Mari, una de las alabanzas más conocidas de Dani Berríos, que lleva el título o el nombre de Gloria a Dios, cuando él dice: si te sientes oprimido y no puedes alabar a Dios, si te sientes opresionado por las huestes de maldad, es ahí donde Cristo Jesús puede libertar todas esas distracciones que nosotros podamos tener. Y hay mucho que podemos decir acerca de esto, Mari. ¿Qué será lo peor? ¿Vivir cuatro paredes, vivir esclavizado en una cárcel, o estar bajo la esclavitud del maligno? Así es. No, la verdad es que lo peor, por supuesto, es estar bajo la esclavitud del maligno, porque hay muchas personas que ahí se sienten libres, ahí se sienten que pueden hacer todo lo que ellos quieren, pero la Biblia dice que su final es camino de muerte. No se dan cuenta que están siendo prisioneros del mismo diablo, lastimosamente. Así que no se deje engañar por el enemigo. En el mundo habrá muchísimos ofrecimientos y usted va a sentir quizás en algún momento: hoy estoy gozando la verdadera libertad. Hay muchos jóvenes, no solamente jóvenes, adultos. Toda persona a veces es arrastrada a decir esto es gozar la vida, y andan en situaciones pecaminosas que al final lo que encuentran es la muerte. No encontraron la verdadera libertad como ellos pretendían, como ellos pensaban, porque el diablo lo disfraza todo muy bonito. El diablo siempre está engañando a las personas y les hace creer que en él hay libertad, pero verdaderamente no lo es así. Él es alguien que engaña, Él es el padre de toda mentira, dice la palabra de Dios. Así que no permita que el enemigo juegue con su mente, no, al contrario, mejor venga a Cristo Jesús. Él sí va a encontrar esa verdadera libertad que usted necesita para su vida. Correcto, y queremos aprovechar, si usted por alguna razón no le haya sentido a la vida, porque eso es estar prisionero. Si no le haya sentido a su corazón, es decir, a su mente siente de que siempre vive oprimido, pues le recordamos, María, este versículo de la palabra de Dios, que la verdad tiene tanto valor hoy en día para las personas que se encuentran muy prisioneros o esclavos del mismo diablo. Así es. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:17: ahora bien, el Señor, Él es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Analizando ese versículo, también podemos ver que si Él es espíritu, Él está en todas partes, María. Así es. Y si usted se encuentra en una cárcel, ¿por qué no decirlo? Si se encuentra en lo más, ¿qué le digo?, profundo, donde no hay salida, donde piensa que no va a poder salir de esa situación, yo le digo, por medio de Dios, por medio del Espíritu de Dios, usted encontrará la libertad que tanto estamos necesitando. Es que Dios ha sido bueno, Dios es bueno, es misericordioso con cada uno de nosotros, y lo mejor de todo, que Él no nos paga según nuestras obras. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel sobre todas las cosas. Bien, paso seguido le presentamos la frase para este día, una frase que definitivamente inquieta los corazones de las personas. Multiplica tus oraciones y se multiplicarán tus bendiciones.
Cuán importante es buscar a Dios en todo momento, y las bendiciones van a aflorar a nuestra vida. Algo de eso precisamente hablábamos ayer con la iglesia, de que todos deseamos la tierra prometida, todos deseamos algo, una acción en nuestra vida, pero nunca nos gusta pagar el precio. Y tal vez en esta frase podamos ver que Dios quiere bendecirnos, y para que esas bendiciones afloren en nuestra vida debemos de multiplicar las oraciones en nuestro corazón. Es que la Biblia sigue diciendo, Mari, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama a la puerta, se le abre. Así es, definitivamente. Esto me hace recordar también del libro, de aquella porción muy conocida, e historias que desde pequeños quizás hemos venido escuchando, y recuerdo la historia de Daniel. La Biblia dice que 3 veces oraba Daniel en el día. Y usted puede ver cuando se dio el edicto real que nadie más podía orar a otro Dios, sino solamente al rey, porque eran considerados dioses. Entonces dice la Biblia que este personaje, este hombre de fe que tenía sus convicciones firmes en el Señor, obviamente él adoraba al único Dios real y verdadero. A él oraba y no le importó aquel decreto, porque él prefirió obedecer primeramente a Dios. Y nosotros podemos ver cómo Dios lo libertó de las garras de aquellos leones. Lo lanzaron al foso de los leones, pero de ahí Dios lo libertó. Y es que recuerde que el Señor bendice no solamente quizás dándonos económicamente, sino también protegiendo nuestra vida. En cualquier índole el Señor está ahí poniendo su mano poderosa y divina, interviniendo por nosotros. Y muchas veces nosotros queremos las bendiciones de nuestro Dios, pero no queremos orarle al Señor. No pedimos por esa bendición o no le buscamos a Él primeramente, porque recuerde que la Biblia dice que debemos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros venimos delante de Dios a buscarle en oración constantemente, entonces el Señor sabe de qué usted tiene necesidad, cuál es la bendición que usted está esperando. Y por esa razón, como dice esta hermosa frase, si nosotros multiplicamos las oraciones, también el Señor va a multiplicar esas bendiciones. Así que busquemos al Señor, porque a veces nosotros solamente queremos las bendiciones, pero no queremos doblar nuestras rodillas delante de Dios. Así, y escuchando esa breve meditación en cuanto a esa frase que mencionabas, Mari, ese libro de Daniel, precisamente él dice que doblaba sus rodillas. Y doblaba sus rodillas, y aunque mandaron un edicto, y esa fue la razón principal, porque a él lo van a castigar, porque él dice que doblaba sus rodillas mañana, en la tarde, en la noche. Entonces todos estaban ahí a la expectativa de que si Daniel lo iba a hacer o no, porque ahora era un edicto que era prohibido orar. Amén. Y resulta que él lo sigue haciendo a pesar de todo. Entonces muchas veces pensamos que las bendiciones son cosas, nos remitimos a que las bendiciones es algo que podemos palpar, pero Daniel había orado, y ¿qué fue lo que recibió? No recibió algo monetario o económico, pero para mí es lo mejor, y era el respaldo de Dios. Sí. Es testificar frente a aquella situación adversa, difícil. Dios lo protegió, Dios lo guardó precisamente de las garras de esa bestia, ¿verdad? Y sabemos de que Dios tiene todo bajo su perfecto control. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. Amén. Si usted está sufriendo, ore. Si usted siente que ya no puede más, ore. Si siente que sí necesita algo material, un nuevo trabajo, no sé, ore. Porque ahí dice que si nosotros oramos, ahí van a empezar a aflorar las bendiciones, María. Así es, por supuesto. Así que le invitamos, así como nosotros cada día oramos. Imagínese, Daniel dice que oraba 3 veces al día. Nosotros comemos 3 veces al día, y a veces ni siquiera para darle gracias a Dios por los alimentos lo hacemos. Así que qué bueno es que nosotros busquemos al Señor en oración, y verá cómo Dios va a empezar a obrar de manera maravillosa en su vida. Amén. Le recordamos rápidamente la frase de este día. Multiplica tus oraciones y se multiplicarán tus bendiciones. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Mantenga nuestra sintonía, en breve iniciamos el consejo de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios.
Gracias a usted que recién nos sintoniza. Estamos transmitiendo en vivo, iniciando este mes de diciembre. Gracias a la misericordia, la hermosura de nuestro Dios. Estamos en el miércoles 1 de diciembre 2021, queriéndole recordar que usted puede reportar su sintonía en los comentarios de estas diferentes fanpages, porque queremos orar por usted y sobre todas las cosas queremos rápidamente dar lectura a los nombres. Después vamos a leer sus comentarios. Así es, por supuesto, le invitamos a que usted nos pueda escribir, déjenos su comentario, pero también su petición. Tengo aquí a mi hermana Delfina Manzano, que está en sintonía, mi hermana Dixie Cabrera, también mi hermana Yolanda Aparicio, que deja su petición. Vamos a estar orando al final por cada uno de ustedes, y hay muchas personas conectadas que todavía no han comentado. Le invitamos a que usted se pueda reportar. Amén. Tengo también en la fanpage de su servidora mi hermana Elizabeth Miranda, Vero López de Flamenco, mi hermana Julia Ruano. Gracias. En breve vamos a leer cada uno de sus comentarios y créanos que nos complace poder presentarles esta edición de su programa Reflexión y que juntos aprendamos más de la palabra de nuestro Dios. Oremos entonces para que sea Dios que nos ministre, hable a nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos el privilegio de llegar a la mitad de esta semana, iniciando un nuevo mes, gracias a tu misericordia, a tu grandeza, a tu poder. Ahora permítenos conectarnos con tu Espíritu Santo y poder, Señor, hablar de tu palabra, poder hablar de esta serie de hombres comunes y corrientes, y que podamos seguir aprendiendo a través de estos personajes que tú tomaste, Señor, a bien elegir para llevar bendición a muchas personas. Suplicamos que tú tomes control de nuestra vida, que tú hables a nuestros corazones y que tú llenes a aquella persona que se siente desfallecer, aquellos que le han diagnosticado, Señor, problemas renales, problemas, Señor, que están en esa enfermedad quizás adoleciendo. Toma control de la vida de cada uno de ellos y sobre todas las cosas, háblanos, te lo suplicamos. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie de hombres comunes y corrientes. Nos encontramos ya en el listado del cuarto personaje. Estamos hablando de Juan el apóstol. Estamos hablando precisamente de este personaje. El día de ayer ya analizamos varios aspectos que necesitábamos corregir y que Juan en su juventud precisamente cometió errores que como todos los seres humanos cometemos. Hoy vamos a continuar hablando acerca de Juan y quiero hablar bajo el tema ambición, humildad y sufrimiento. De eso vamos a estar hablando, de esos tres conceptos: ambición, humildad y sufrimiento. Mire qué precioso: ambición, humildad y sufrimiento. Para ello quiero que en este momento entrelacemos el contexto del pasaje que vamos a leer en Marcos capítulo número 10. Antes de ello, permítame hacerle un contexto de este pasaje. Desde su juventud, como ya lo hemos visto y lo mencionábamos el día de ayer, Juan tuvo planes ambiciosos. Y los planes ambiciosos eran para sí mismo. No es inherente malo aspirar a tener influencia o a desear el éxito. Eso no es malo. Pero es malo tener motivos egoístas, como tuvo aparentemente Juan. Y es especialmente erróneo ser ambicioso sin también ser humilde. ¿Por qué razón? Porque ahí está la clave para que cada uno de nosotros descubramos que podemos cometer errores, pero que aquel que ha iniciado en nosotros el proceso de purificación, de santificación, es el que se va a encargar. Por eso es importante declarar que cada uno de nosotros, Dios toma control de nuestra vida. Aquí hay otro e importante equilibrio que debe ser atacado. O de otra forma, la virtud que se vuelve un vicio. La ambición sin humildad es egoísmo o incluso delirio de grandeza. En Marcos capítulo 10, un capítulo después del incidente donde Juan censura a un hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús, que fue lo que vimos ahí el día de ayer, encontramos inmediatamente la descripción de Marcos de cómo Jacobo y Juan, el que nos ocupa, se acercaron a Jesús con sus solicitudes. Y las solicitudes era de sentarse a su derecha y el otro a su izquierda.
en el reino. Irónicamente, Jesús acababa de reiterar la importancia de la humildad. Él acababa de darles, hablando acerca del tema de la humildad. Y como que ellos no aprendieron la lección. Porque en Marcos capítulo 10, versículo 31, Jesús les dice: muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Recuerde que esta fue virtualmente la misma afirmación que provocó la confesión de Juan en Marcos capítulo 9, donde Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y como una lección objetiva sobre la humildad les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús estaba simplemente reiterando la misma lección que les había enseñado vez tras vez sobre la humildad. ¿Por qué es tan difícil aprender de la humildad? Porque es tan difícil llevar a la práctica el tema de la humildad. Sin embargo, solo en unos pocos versículos más adelante de este capítulo número 10, vamos a encontrar que ellos, a pesar de que Dios les ha ilustrado con un niño de cómo ellos deben de comportarse y tener humildad en sus corazones, ellos no aprendieron la lección. Y estoy hablando de los discípulos. Entonces, cobra tanto valor lo que quiero leerles en este Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oigan, en el capítulo anterior Dios les ha enseñado que si quieren tener privilegios, derechos, tienen que regirse como un niño. Y el tema central era el tema de la humildad, en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Al parecer, ya en el siguiente capítulo de Marcos capítulo 10, estos muchachos no habían aprendido la lección. Por eso es que Dios les llama los hijos del trueno, porque ellos normalmente eran personas impulsivas. Pero sigamos el relato. Dice el versículo número 37. Ellos le dicen: concédenos por favor, que en tu gloria, o sea, ellos ya sabían de quién estaban hablando, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, por favor. Oiga, ahí hay detalles interesantes y de eso vamos a hablar. Marcos dice que Jacobo y Juan vinieron a Jesús con la desafortunada solicitud por los tronos, y los tronos de preferencia, uno a la izquierda y el otro a la derecha. En nuestro estudio sobre el apóstol Jacobo, que lo estudiamos específicamente, la vida de Jacobo, la semana anterior, analizamos el relato que Mateo hace de este incidente y aprendimos, y se lo voy a recordar, que Jacobo y Juan en realidad consiguieron el apoyo de su madre para que intercediera por ellos. Aquí descubrimos en el Evangelio según San Marcos que estaban buscando este favor en forma secreta, porque los otros discípulos se enteraron después. Si usted sigue leyendo este pasaje de Marcos capítulo 10 versículo 41, dice que los otros discípulos no estaban y se enteraron después de la presentación de este pedido mismo de estos hijos del trueno, o los Boanerges, como también se le conoce, llegando en los talones de las muchas amonestaciones que Jesús hizo sobre la humildad. El pedido de estos hermanos aparece como una audacia sorprendente. Revela la tremenda falta de verdadera humildad que había en ellos. Volvemos a decir que no hay nada malo en la ambición. De hecho, no hubo nada intrínsecamente malo en el deseo de Jacobo y Juan de sentarse al lado de Jesús en el reino. ¿Quién no desearía lo mismo? Por cierto, que los otros discípulos también lo deseaban. Por eso fue que se disgustaron con Jacobo y Juan y Jesús no lo reprendió. Por eso el Señor no lo reprendió. Pero ese deseo de hacerlo, su error estuvo en desear obtener la posición
más que desear ser dignos de tal posición. Su ambición no estaba templada por la humildad. Jesús repetidamente había dejado claro que las más altas posiciones del reino están reservadas para los santos, para los que tienen el concepto bien definido y que practican la humildad. Nótese la respuesta que el Señor les da ante aquella petición de estos personajes, y la podemos encontrar en Marcos capítulo 10 versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, oigan, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oiga qué palabras. Su ambición no estaba templada por la humildad. Pero aquí viene la respuesta de Jesús. El Señor lo llama: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser el servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Los que quieren ser grandes deben primero aprender a ser humildes. Jesús mismo fue la perfección de la humildad verdadera. Además, su reino es llevado adelante por el servicio humilde, no por la política, no por el estatus social, no por el poder, por el dominio. Este fue el punto de Jesús cuando puso al niño en medio de todos los discípulos y les dijo que el verdadero creyente tenía que ser como un niño. En otra ocasión también les dijo: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí cito Lucas capítulo 18 versículo número 14. Aún antes de esto, Él les había dicho: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una y otra vez Jesús enfatizó esta verdad. ¿Y cuál verdad? La humildad. Si usted quiere ser grande en el reino, tendrá que ser el siervo de todos. Es admirable cuán poco penetró esta verdad en la conciencia de los discípulos, aún después de haber estado 3 años con Jesús. Y en la última noche de su ministerio terrenal, ninguno de ellos tuvo la humildad de tomar la toalla, de tomar la palangana y llevar a cabo la función de sirviente, del esclavo de la época. Así que Jesús mismo lo hizo. Finalmente, Juan aprendió lo que es el equilibrio entre la ambición y la humildad. La ambición no es mala. Lo que es malo es que nos está llevando a romper la humildad. De hecho, la humildad es una de las grandes virtudes que se destaca en cada uno de los escritos de la palabra de Dios. Como lo dice este versículo: Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes, dice Santiago. Otro de los profetas antiguos decía una gran verdad. Habacuc mismo decía esa gran verdad: la humildad. Cuán importante es poder tener acercamiento con Dios bajo el tema de la humildad. En lugar de escribir su nombre, Juan, él comprendió muy bien esa verdad. Él dijo: el discípulo a quien Jesús amaba, lo que haría que la atención se centre en él, en Jesús. Se refiere así como uno de sus discípulos al cual Jesús amaba.
dando gloria por haber amado a este hombre. De hecho, él parece asombrado por la maravilla que Jesús había hecho de amar a aquellos de manera incondicional. Jesús amó a todos sus apóstoles en forma perfecta, pero parece que Juan captó en realidad de forma singular y se sintió humillado por aquella noche, por aquel momento. De hecho, el Evangelio de Juan es el único que registra en detalle el acto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. Es claro que la propia humildad de Jesús, la noche que lo traicionaron, hizo una fuerte impresión en Juan. Y a partir de ese momento él va a dejar toda aquella ambición. Más adelante no lo vemos ya pidiendo sentarse a la izquierda o a la derecha en el reino de Dios. Había comprendido el tema de la humildad. La humildad de Juan también se advierte en la forma gentil en que se dirige a sus lectores en cada una de sus escritos. Los llama hijitos amados y se incluye a sí mismo como un hermano e hijo de Dios. Hay una ternura, hay una compasión en estas expresiones que muestran su humildad. Su última contribución al canon precisamente de las Escrituras, podemos leer cuánta bendición hay, cuánta ternura. Por eso es que se le conoce como el apóstol del amor. Porque aunque fue un hijo del trueno, Dios cambió ese carácter impulsivo. Dios cambió ese carácter Boanerges de trueno. Lo va a cambiar por ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Cuán importante es que el amor esté tocando la puerta de nuestro corazón. Cuán importante es que en algún momento de nuestras vidas la ambición que Juan encontró lo pudo llevar a feliz término en cuanto a la humildad. ¿Por qué? Porque de ser un hijo del trueno, de ser un Boanerges, de ser un personaje impulsivo, él se convirtió en un apóstol tierno, aunque siguió siendo valiente, confiado, decidido, apasionado por Cristo Jesús. Pero eso no le quitó que él comprendió el tema de la humildad. Aprendió también el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Ya definimos dos conceptos. Vamos al tercero. Como hemos visto en sus primeros años, el apóstol Juan tenía sed de gloria. Tenía sed de aversión por el sufrimiento. Su sed de gloria se puede ver en su deseo por ocupar el trono principal, específicamente el sufrimiento. Su sed de gloria lo va a llevar muchas veces, no algunas, muchas veces, a cometer quizás algunos errores, pero Dios estaba dispuesto a corregirlos. Después de todo, Juan había visto la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Atesoró la promesa de Jesús de que él compartiría esa gloria. ¿Cómo no iba a desear tal bendición? Por otro lado, solo una persona enferma le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. No había nada inherente, pecaminoso en el deseo de Juan de participar de la gloria del reino eterno de Jesús. Cristo le había prometido un trono y una herencia en la gloria. Además, es convicción que cuando finalmente veamos la gloria plena de Cristo, podemos entender por qué la gloria de Cristo es la más grande recompensa de todos allá en el cielo. Un vislumbre de Jesús en plenitud en su gloria será mayor que todos los dolores, que todas las aflicciones, que todos los sufrimientos que hemos soportado acá en esta tierra, que todos los desvaríos que nos toca enfrentar en esta tierra no se comparan a la plenitud de la gloria de Dios. Por lo tanto, la participación en la gloria de Cristo es un deseo digno para cada hijo de Dios. Pero si deseamos participar en la gloria celestial, escúcheme, si deseamos participar en la gloria celestial, también tenemos que estar dispuestos a compartir los sufrimientos terrenales. Esta parte no les va a gustar a muchos, pero si queremos la gloria de Dios, tenemos que compartir el sufrimiento terrenal.
Este fue el deseo de Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, decía él, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Aquí cito Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo no estaba diciendo que él tuviera un deseo masoquista por el dolor, el sufrimiento. Sencillamente estaba reconociendo que gloria y sufrimiento son inseparables. Los que desean la recompensa de la gloria deben de estar dispuestos a soportar el sufrimiento. El precio de la gloria es el sufrimiento. El precio de la gloria es el sufrimiento, porque ahí está la clave. Por eso es que me interesa dedicar unos minutos en esta reflexión a hablar acerca de ese tema. Recuerde que ya hemos hablado de la ambición, de la humillación, y tenemos que hablar del sufrimiento. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Jesús enseñó este principio una y otra vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sígame, tome su cruz y sígame cada día. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ese queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Todo eso era la gran lección que el apóstol Juan nos enseña. El sufrimiento es el preludio a la gloria. Nuestro sufrimiento como creyente es la seguridad de la gloria que está por venir. Yo le digo, en el amor de Cristo Jesús, siga luchando, siga perseverando. La gloria de Dios viene por su iglesia. Viene aun cuando tengamos las más terribles aflicciones, aun cuando tengamos los más terribles sufrimientos. Dios está contigo. Y las aflicciones del tiempo presente, decía Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí leo Romanos capítulo 8, versículo 18. Mientras tanto, los que ansían la gloria deben equilibrar ese deseo por estar dispuestos a sufrir. Todos los discípulos necesitaban aprender esto. Recuerde, todos querían los asientos principales. Su chaqueta, su traje, su corbata bien planchada. Pero Jesús dijo que aquellos asientos tenían un precio. Él les dijo, esos lugares que me están pidiendo tienen su precio. No solo están reservados para los que son humildes, sino que los que ocupen esos asientos primero deberán prepararse para tal horno, soportando la humillación del sufrimiento. Por eso fue que Jesús le dijo a Jacobo y a Juan, antes de recibir cualquier trono, tendrían que beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Marcos capítulo 10, versículo 38. Estamos analizando el capítulo 10 de Marcos. Con cuánta voy a decirlo de esta manera, ingenuidad, Jacobo y Juan aseguraron al Señor que ellos estaban dispuestos a beber de la copa que Él bebería y a ser bautizados con un bautismo de sufrimiento. Ellos dijeron, podemos. En ese momento no tenían idea de las implicaciones de esa respuesta. Fueron como Pedro jactándose que podrían seguir a Jesús hasta la muerte. Pero cuando se les presentó la oportunidad de demostrarlo, todos lo abandonaron, todos huyeron. Afortunadamente Jesús no consideró ese fracaso como algo definitivo. Los 11 discípulos, apartando a Judas, huyeron la noche de la traición y el arresto de Jesús. Pero cada uno de ellos volvió. Y cada uno de ellos finalmente aprendió a sufrir voluntariamente por el nombre de Cristo. De hecho, todos ellos, excepto Juan, sufrieron y finalmente murieron por la fe. Uno por uno sufrieron el martirio cuando aún estaban en la flor de la vida.
Juan fue el único discípulo, el que estamos leyendo, que vivió hasta una edad avanzada, pero también sufrió en formas que los otros no sufrieron. Mucho después que los demás discípulos ya estaban en la gloria, él seguía soportando angustias, persecuciones terrenales. Probablemente Juan empezó a entender lo amargo de la copa que tendría que beber la noche del arresto de Jesús. Sabemos por su relato sobre el juicio entre Jesús, que él y Pedro siguieron a Jesús hasta que llegaron al sumo sacerdote, que lo menciona en Juan capítulo 18, versículo número 15. Ahí Juan vio cómo ataban, cómo golpeaban a Jesús. ¿Hasta dónde sabemos? Juan fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús. Estaba parado cerca de la cruz, de modo que Jesús podía verlo. Según Juan capítulo 19, versículo 26, probablemente vio cómo los soldados romanos lo clavaban al madero. Estaban allí cuando un soldado finalmente atravesó el costado de su Señor con una lanza. Y quizás mientras observaba recordó que él había estado dispuesto a bautizarse con ese bautismo. Si fue así, Juan tenía que haberse dado cuenta cuán horrible era la copa que tan livianamente se había ofrecido beber, que tan livianamente ellos habían gritado: sí podemos. Cuando Jacobo, el hermano de Juan, se transformó en el primer mártir de la iglesia cristiana, que era su hermano en carne, como ya lo analizamos, Juan sintió la pérdida de una forma más personal que los demás. Y a medida que los discípulos fueron martirizados uno por uno, Juan sufrió la angustia y el dolor de esas pérdidas. Esos hombres habían sido sus amigos, sus compañeros. Pronto se quedó solo. De igual manera, aquello quizás haya sido el sufrimiento más doloroso de todos. Virtualmente todas las fuentes confiables de la historia de la iglesia primitiva dan fe del hecho de que Juan llegó a ser el pastor de la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en la región de Éfeso. De ahí, durante la gran persecución de la iglesia llevada a cabo por el emperador romano Domiciano, hermano y sucesor de Tito, quien fue el que destruyó aquella Jerusalén, Juan fue desterrado a una comunidad carcelaria, específicamente en Patmos, en una isla. Él podía decir: estoy sufriendo. Nótese que en la misma frase donde menciona tribulación, sufrimiento, habla de la paciencia que le permitió sobrellevar los sufrimientos con buen ánimo. Miraba tranquilo el futuro hacia el día cuando estaría compartiendo la prometida gloria del reino. Hermanos, es el equilibrio correcto y una perspectiva saludable. Había aprendido a mirar más allá de sus sufrimientos terrenales en una anticipación de la gloria celestial. Juan había captado el mensaje muy bien, había aprendido las lecciones que Jesús le había enseñado de joven, había entendido el carácter de Cristo de una manera poderosa y llegó a ser un modelo humano excepcional de lo que debe ser el carácter recto, como Cristo Jesús les había enseñado. Obviamente Juan había aprendido las lecciones que se necesitaban aprender. Había aprendido a ser humilde, un siervo amoroso. Si no había sido así, Jesús no le habría entregado el cuidado de su propia madre. A Pedro le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. A Juan le dijo: cuida de mi madre. He ahí. Varios testigos en la historia de la iglesia primitiva aseguran que Juan nunca salió de Jerusalén y que nunca dejó de cuidar a María hasta que ella murió. Juan me recuerda a muchas personas que Dios los llama, los capacita y ellos no desilusionan a Dios. Necesitamos aprender a tener paciencia, a ser tolerantes, a ser misericordiosos, a otorgar gracia, a perdonar, a ser tierno, compasivo, en fin, a tener todas las características del amor. Es hermoso, hermanos, ser osado, impetuoso, pero el amor es el equilibrio necesario. Juan es un modelo
excelente para aquellos jóvenes que quieren empezar a servir a Dios y tienen todo en la capacidad y quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Pero también debemos demostrar amor. Puede parecer sorprendente que Jesús amara a un hombre que quería quemar vivos a aquellos samaritanos, a un hombre que estaba obsesionado por el estatus social, el status quo, estaba obsesionado por una posición en su reino, a un hombre que lo abandonó y huyó en el lugar de sufrir por su nombre. Pero el amar a Juan, Jesús lo transformó en un hombre diferente, un hombre que mostró la misma clase de amor que Jesús había mostrado. Claramente podemos aprender el equilibrio que Cristo enseñó. Aprendió a amar a los demás como el Señor lo había amado a él. El amor llegó a ser el ancla, la pieza central de la verdad en que a él le interesaba tanto inculcarle a sus discípulos. De hecho, la teología de Juan se describe mejor como una teología del amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su prójimo, que debemos amarnos los unos para con los otros. En cada caso, estos fueron testimonios a la verdad. Y finalizo. Así, su amor por la verdad se mantuvo inalterable. De hecho, estoy convencido de que Juan puso su cabeza en el hombro de Jesús y se recostaba en el pecho del Maestro, no solo porque disfruta del amor puro de su Señor que el Señor le daba, sino también porque quería oír cada palabra de verdad que salía de la boca de Cristo. Juan murió, según la mayoría de los relatos e historiadores, alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Jerónimo dice que su comentario, en uno de los comentarios de Jerónimo, de un historiador, sobre Gálatas, que el anciano apóstol Juan estaba tan débil en sus últimos días finales en la ciudad de Éfeso, que tenían que llevarlo precisamente a la iglesia. Una frase estaba constantemente en sus labios: queridos hijos, ámense los unos para con los otros, ámense los unos a los otros. Cuando se le preguntó por qué siempre decía eso, respondió: es el mandamiento del Señor, y si solo esto se hace, es suficiente. Y que los pescadores de Galilea, que ya hemos evaluado, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, aquí cierro, la primera serie de 4 personajes, llegaron a ser pescadores de hombres en una escala tremenda. Los Boanerges se convierten para dar seguimiento a lo que Dios les había prometido ser. No pescadores de peces, sino pescadores de hombre. Es un sentido, esto que estamos viendo, es un sentido especial, que llevando almas a la iglesia, en un sentido mediante su testimonio en los evangelios y en sus epístolas, aún siguen echando sus redes en el mar del mundo, en el mar de las personas, llevando multitudes de personas a Cristo Jesús. Aunque eran hombres comunes y corrientes, el de ellos fue un llamado. De ellos, Dios hizo un llamado que no tenía nada de común, sino que al contrario, Dios tuvo que trabajarlos muy bien a cada una de esas personas. Lo que me hace pensar que Dios no ha terminado con nosotros. El que inició en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y cuán importante es depender totalmente de la cobertura de nuestro Dios, y que si ha llegado la ambición, mostrémosle a la ambición la humildad, y que esa humildad va a traer sufrimiento, pero que ese sufrimiento trae la gloria de Dios. Hermano, no te rindas. Hermano, no desistas. Sigue adelante. Sigue perfeccionando la obra que el Señor ha hecho en ti. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Si estás sufriendo, Dios se encargará de darte alivio para ese dolor. Y yo te prometo, más grande es la bendición que Dios tiene para aquellos que aman su venida. Pablo decía: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera
y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Que las palabras puedan quedar en nosotros en esta mañana y nosotros podamos llevar a la perfección el término de humildad y el término de sufrimiento. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tener cuidado de nuestras vidas. Gracias porque nos muestras que tú, Señor, cambiaste a los hijos del trueno, a los Boanerges, los cambiaste para que conocieran tu amor, para que conocieran tu paz y sobre todas las cosas, para que se prepararan para tu gloria. Gracias por corregir cada aspecto de nuestra vida. Gracias por llenarnos de tu gracia infinita. Gracias, Dios mío, por protegernos, por llenarnos, por darnos la victoria, aún en los momentos más difíciles. La gloria sea solo para ti. Gracias porque nos permites aprender más de tu palabra. Tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, cortante como una espada de doble filo. Gracias, Cristo Jesús. Ahora te damos que esta palabra pueda llevar fruto y mucha bendición a aquellas personas que la han escuchado y que la van a escuchar a través de nuestros canales en YouTube, en el Spotify, donde quiera que la señal llegue. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de esta bendición y hemos dado seguimiento al consejo de la palabra de Dios. Ahora corresponde, amados hermanos, dar lectura a cada uno de los comentarios de esta transmisión que estamos realizando en vivo. Amén. Por aquí tenemos ya una fanpage de Linza Miguel. A mi hermana Dixie Cabrera dice: Dios es bueno por otro día más. Dice que nos da bendiciones, hermanos. Y también nos dice en otro comentario: hermosa reflexión de Daniel. Así debemos imitar a Daniel y veremos la mano de Dios en nuestra vida por medio de la oración, refiriéndose a la frase que decíamos al principio. Así es, hermana, debemos de imitar a estos grandes hombres de la fe. Mi hermana también Iris Villalobos nos dice: Dios los bendiga, familia en Cristo, me gusta mucho verlos siempre ayudando al pueblo de Dios. Hermana María y hermano Melvin dice: amén, hermana Iris, bendiciones, le extrañamos, hermana. Saludos hasta Estados Unidos. Mi hermana Yolanda Aparicio también nos dice: saludos, bendiciones, pido oración por sanidad y por la bebé que está mal de salud. Dice: amén, hermana, con gusto vamos a estar orando por usted y por Alexandra. También por aquí tenemos a mi hermana Maribel Álvarez, nos dice: amén, aleluya. Así es, Dios les bendiga, pastor, a usted y su linda familia. Amén, hermana Maribel, amén, muchísimas gracias. Mi hermano Jos Guarévalo también nos escribe, dice: gusto de verles, hermano. Amén. Dios siga bendiciendo mucho el programa y el ministerio. Amén. Amén, así es, hermano, gracias. Que siempre esperamos que nos lleven en sus oraciones. Eso es muy importante para nosotros. Mi hermano Caballero del Camino, así se llama este perfil, y nos dice: Dios les bendiga siempre. Dice: soy el hermano Wilfredo. Amén, bueno, hermano Wilfredo, gracias por estar también en sintonía y reportarse a cada uno de ustedes. Gracias a todas las personas que nos dejan su comentario en la fanpage de su servidor, mi hermana Elizabeth Miranda, que siempre está en sintonía en todos los programas. Gracias, mi hermana Elizabeth. Nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Elizabeth. Vero López de Flamenco: Dios les bendiga. Amén. Seguimos orando, Sandrita, y adelante siempre. Julia Ruano: buenos días, Dios les bendiga. Hermosa frase del día, dice. Amén. Bendiciones, mi hermana Julia Ruano. Elizabeth Miranda: amén, gloria a Dios. Rafael Rivera nos comparte unos emojis. Bueno, bendiciones, gracias por disfrutar con nosotros. Que sea la mano poderosa de nuestro Dios hablando siempre y corrigiendo lo que tengamos que corregir. Quiero saludar a las personas que nos sintonizan en la red social de Twitter, que están compartiendo también siempre la transmisión. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Sabemos que Dios tiene todo bajo su perfecto control y que para Dios no hay nada que sea imposible. Tengo también algunos comentarios
simultáneos en nuestro canal, en YouTube específicamente. Gracias, amados hermanos, por escribirnos, y estamos transmitiendo en vivo también a través de este canal de su servidor y en el canal de Elín San Miguel. Mi hermano Gerardo García, amén. Saludos, amados hermanos, Dios les bendiga, amén. Saludos, mi hermano Gerardo García, qué bueno estar con ustedes y disfrutando de esta bendición. También mi hermano Baltasar González, Dios les bendiga, que me alegra verles, amén. Saludos, mi hermano Baltasar González, nos sintonizan ellos en nuestro canal en YouTube. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios es bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Quiero también saludar a las personas que nos sintonizan a través del www.elinsanmiguel.org. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Todavía seguimos fuera de transmisión en la radio en los 14:50. Esperamos solucionar a más tardar el día jueves y viernes. Estaremos dando seguimiento. Primero Dios, ya el viernes estemos al aire. Así que les invitamos para que usted siempre esté bajo esa sintonía de Radio Restauración, pero a través del internet, lo que es la fanpage en Facebook, y también a través del www.elinsanmiguel.org. Gracias, amados hermanos. Creo que hemos dado lectura, ¿verdad?, a todos los comentarios. En los 1450M no, pero tengo problemas aquí. Aquí tengo yo los comentarios de los 1450M. Natalia Carpio Pérez nos dice: hermano, yo llevo 3 días, dice, y me preocupo mucho, estoy llorando, no tengo más fuerzas. Excelente reflexión. Bueno, vamos a hacer en este momento, vamos a orar, la vamos a incluir en petición de oración, Natalia Carpio Pérez. Y yo le digo, Natalia, tome en cuenta que nosotros no estamos solos. Juan sufría, y por eso, de eso hemos hablado. Y a pesar de que Juan sufría, esa era parte del proceso que Dios nos lleva en nuestra vida, pero Él no nos deja solos. Su Espíritu Santo es el que nos da tranquilidad, nos da paz. Y si usted siente que ya no puede más, tome la frase de este día: mientras más oramos, tenemos más bendiciones de parte de Dios. Es el deseo de todo mi corazón, Natalia Carpio, que sea Dios ministrando su vida a través de la oración que vamos a hacer en breve. Eufemia Iglesia nos dice: amén, amén. Bendiciones. Gracias por esos comentarios. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes de recibir siempre esta bendición, y sobre todas las cosas, que la gracia y misericordia de Dios estén sobre sus vidas. Tengo también a Luis Vilches. Dice: alguien con quien hablar, estoy confundido, dice. Bueno, sí, con gusto. Quiero dejarles nuestro número de teléfono. No sé de qué país nos está sintonizando, pero queremos decirle que si nos sintoniza fuera de nuestro país, El Salvador, antepóngale el 503 al número 7940-4295 o 7153. Esos son los números directos para que usted pueda comunicarse con nosotros, y vamos a hacer más detalles en cuanto a esa confusión que usted tiene. Me imagino que se refiere a alguna decisión que tenga que tomar, y esperamos que sea Dios pues orientándonos para darles el mejor consejo. Natalia también nos dice en otro comentario: amén, amén. Bueno, ahí están los comentarios de la fanpage de Radio Restauración. Gracias a todas las personas que han estado pendientes. Vamos en este momento a hacer la oración, a orar por cada una de las necesidades que mis hermanos han puesto, y que no dudamos que sea Dios el que esté obrando a favor de sus vidas, que Dios es el que tiene control de todas las cosas, y que, hermanos amados, en el amor de Cristo Jesús, pongamos nuestra confianza total, no a medias, total, en esta oración. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho, y Él es el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tantas personas que se han reportado, Señor, en este programa. Tú, Señor, nos permites poder llevar tu palabra a través de estas redes sociales. Bendice a todos los que están siempre conectados, dejándonos su comentario, compartiendo la transmisión.
Lo que queremos, Señor, siempre es llevar tu palabra, sembrar la semilla para que pueda llevar fruto a muchas personas. Entre ese desglosar tu palabra, Señor, hemos encontrado personas que quizás se sienten atemorizadas, quizás se sienten, Señor, con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Y por eso ahora, Señor, disponemos nuestro corazón para que tú tomes control de cada una de estas necesidades, porque tú llevaste nuestros dolores y que aunque sea mucho el sufrimiento, tú puedes a través de la oración dar la fortaleza, dar la sanidad y dar la respuesta a cada una de estas peticiones. Gloria sea al Señor. Te pedimos, Padre, una vez más por cada uno de mis hermanos que envían sus peticiones. Sabemos, Señor, que tú siempre estás escuchando nuestro clamor. Tú dices en tu palabra que clamemos a ti, que tú nos responderás. Y por esa razón venimos nuevamente a clamarte, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido por la vida de mi hermano Eric Portillo, Señor, que le des de tu bendición en esa célula que él realiza cada semana, Padre, en ese hogar. Que tu bendición siempre esté con él, Señor, que tu respaldo esté con él también, Señor, junto al ministerio que él tiene, Señor, que llega a esos parques, llega a esas calles a predicar de tu palabra. Te pedimos por su respaldo, Señor, juntamente con los demás hermanos que él está en ese ministerio, Padre. Bendice a mi hermano Eric Portillo, respáldalo, dale de tu gracia bendita, Señor Jesús. Te pido también por la vida de Raúl Correro Sanabria. Sé tú, Señor, solucionando los problemas que tiene en su matrimonio, Padre. Te pido, Señor, que les ayude, que les des la orientación, la sabiduría que ellos deben de tener, Señor Jesucristo. Ayúdales, Padre, a tomarse de tu mano bendita, Padre. En el nombre de Jesús, todo problema sea disuelto en tu nombre, Señor. Te pido también por la vida de Noelia Pérez Vázquez. Fortalécela, Señor, espiritualmente. Ella necesita esa fortaleza, esa dependencia de parte de ti. Ayúdala, Señor Jesucristo. Dale también sanidad física, Señor Jesucristo. Fortalécela físicamente también, Señor. Ella te lo pide y te lo ponemos delante de ti, Señor Jesús, para que seas tú obrando a favor de ella, Señor. Por mi hermano Manuel Vera, también fortalécele, Señor. Ayúdale, Padre, en su matrimonio. Ayúdale también, Señor, que la bendición nunca falte en su casa. Bendice a sus hijos, que esa canasta básica siempre esté en su hogar, oh Dios. Te pido también por su esposa Viana Cantias. Sé tú obrando, Señor, también a favor de ella, Padre. Tú conoces la situación en la que ella se encuentra. Ayúdale, Señor. Restaura su corazón, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, libértala, rompe toda cadena que el enemigo pueda tener atada a su vida, Señor. En tus manos está tu hija, Padre. Te pido también por la vida de mi hermana Yolanda Aparicio, de su nietecita Alessandra también. Sé tú sanándoles con tu gran poder, poniendo tu mano poderosa y divina, Señor. Tú conoces si hay una infección en la vida de esta niña, Padre. Sé tú obrando, Señor. Quita cualquier enfermedad que haya llegado a su vida. Tú lo sabes, Señor. Fortalécela, Padre. Te pido por mi hermana Yolanda que esos exámenes, Señor, que se le han realizado, seas tú ayudándola a salir con bien, Señor. Te lo agradecemos desde ya, Padre, porque yo sé que tú vas a obrar en la vida de mi hermana, Señor. En el hueco de tu mano está, oh Dios. Te pido también por la vida de Natalia Carpio Pérez. Dale esa fortaleza que ella necesita, Señor. Sé tú con ella en cada momento, en cada instante, que se sienta débil, que se sienta desfallecer. Sé tú ayudándola, fortaleciéndola, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido también, Padre, por la vida de Verónica López, Señor. Sé tú obrando, Padre, en ella. Tú conoces cuánto tiempo ella está enfrentando con ese cáncer, Señor. Y no importa lo que el médico haya dicho, yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús, yo la declaro sana en esta hora, Padre. Llega donde está ella en este momento y pon tu mano poderosa y divina y sánala, Señor Jesús. También a mi hermana Magdalena Godoy, Señor. A mi hermana María de la Paz Argueta, sánale con tu gran poder, Señor. Quita ese cáncer de sus vidas, Señor. De cualquier persona que esté enfrentándose a esa enfermedad, dale fuerzas, Señor, físicas, dale fuerzas espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. A cualquier persona que esté enferma, Señor, en un hospital, que están al borde de la muerte,
Dales una oportunidad más, Señor, y dale la sanidad que necesitan. Y gracias te damos, Señor, por habernos permitido realizar un programa más. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron en esta sintonía, Padre. Llega donde están ellos en este momento, en su lugar de trabajo, en sus hogares. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Dale de tu protección divina. Manda ángeles a acampar alrededor de ellos, oh Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra, oh Rey. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión de día miércoles. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.